Buenas noches, bienvenidos todos a W, Ver y Rever. Hoy es un programa especial, ya te vamos a contar por qué y te vas a dar cuenta. Vamos a hablar de tres grietas que matan. Una es la grieta real en la tierra, en la naturaleza, que está generando la sequía. Vas a ver imágenes impresionantes de lo que está generando esto en las provincias más productivas de la Argentina. Ahí lo ves, un funeral a cielo abierto. Además a esa grieta, a esa zanja se podría decir, que es natural, se le suma otra grieta en la dirigencia política del campo, porque hay diferencias sobre quién puede ayudarlos y cuándo. Podría estar ahora, por ejemplo, el ejército ayudándolos para que no se mueran miles y miles y miles de vacas. Pero ahí hay una diferencia, una grieta, y no se pueden poner de acuerdo. Vamos a hablar de todo eso. Mirá eso. No mataron a esa vaca, murió sola. Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa, y esa, y así son miles. Y esto seguramente va a provocar una suba en el precio de la carne el año próximo. Murieron de sed y de hambre. Y esta es la tercera grieta. La grieta de la violencia en la Argentina. Lo que estás viendo es las piñas que terminaron después con la vida de Fernando Báez Sosa. Hoy, en W, con Paula Bernini, Fernando Burlando nos va a adelantar las pruebas que va a mostrar y de las que va a hablar en el alegato final de este caso, que el 31 de enero o el 30 va a tener su veredicto. En exclusiva, Fernando Burlando va a adelantar algunas de las pruebas de los videos a 12 horas de que dé su alegato junto al fiscal. Vas a ver acá algunas de las pruebas que mañana van a conmover a un país. Vamos a mostrarte también videos de Alberto Fernández, que también tiene una grieta propia, con Cristina Kirchner. Escuchá a Alberto Fernández. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer, no es fácil de hacer, porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Nos enyoguizamos y todos empezamos a decir así: inflación, inflación, vete de nuestras cabezas, una parte de ti está solo en nuestra mente. Bueno, este es el presidente que empieza una especie de campaña por su reelección. Una cuestión complicada. Ahí está, mirá. Escuchen, nos relajamos. El dólar no ha subido 35 pesos durante enero. Inflación, vete de nuestras cabezas, una parte solo existe en nuestra mente. Perdón, porque la inflación es muy complicada para todos nosotros y hay gente que no puede comer por la inflación. Y el presidente dice que está una parte de esa inflación solo en nuestras cabezas y que por eso sube el combustible. Es un ejemplo también muy singular, porque ustedes que están del otro lado, salvo que sean el CEO de YPF, no pueden hacer subir los combustibles en la Argentina, ¿no? Lo que está tratando de decir el presidente es: hay una percepción de que todo va a subir y entonces autopercibimos, nos fantaseamos, nos paranoiqueamos de que los precios van a subir, y quienes ponen precios, sean almacenes, supermercados, entonces lo tienen dentro de sus cabezas y en realidad podrían no subir ese precio. Esto es muy paradójico. A ver, el plan de los precios justos está funcionando bien, dicen en el gobierno, en un 90% con éxito, más allá de lo que pasó con los camioneros y los piqueteros. Esto se celebra. Ahora, ¿pero para qué existe el plan? Si la inflación está solo en nuestras cabezas.
¿Para qué el presidente dijo en algún momento que se ponía frente a la guerra contra la inflación? Asombran algunas declaraciones del presidente que está terminando hoy o mañana a la mañana la cumbre de la CELAC, esta reunión de presidentes del continente a la que faltó Nicolás Maduro, pero a la que igualmente vino su canciller, vino también el canciller de Nicaragua y el presidente, si es que se puede llamarlo así, del régimen cubano, Díaz-Canel. O sea, son 3 países donde la democracia, según los organismos internacionales, no existe o está completamente lacerada, y sobre todo los derechos humanos en Venezuela. Justo en el momento en que, por ejemplo, la película argentina 1985 quedó como candidata al premio Oscar. ¿Por qué digo justo? Porque es una prueba de lo que pudo hacer la Argentina cuando realmente la democracia estaba en riesgo y cuando realmente se empezó a develar lo que había pasado con los derechos humanos en la dictadura. El juicio de las juntas militares, que de eso se trata la película, con Ricardo Darín como el fiscal Julio Estracera, habla justamente de eso, de lo que pasaba realmente cuando en la Argentina se violaban los derechos humanos. Hubo todos discursos del presidente respecto a eso, y Cristina Kirchner, que quería una foto con Lula para hablar del lawfare, que es una perseguida política. Te podemos confirmar que no la va a tener. Lula le pegó el faltazo a Cristina, no estuvo hoy con ella, salvo que esté ahora en este momento y tengamos que corregir la información, pero según nuestras fuentes no. Y mañana se va muy temprano. Cristina no estuvo ahí, en la cumbre. Vamos a ver algo que enoja mucho a Cristina, que son los spots ya casi en campaña de un presidente con muy mala imagen y poco poder, pero que igualmente quiere pelearle a Cristina Kirchner una precandidatura presidencial. En Argentina habita una fuerza con la capacidad de cambiarlo todo. Estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, pero sobre todo estamos hablando de transformar de una vez y para siempre la historia argentina dentro de apenas 10 años. Estamos hablando de exportar 40.000 millones de dólares en energía. Nuestro modelo es el desarrollo. Con el litio, con el gas, tenemos que ser inteligentes. Tenemos una oportunidad invaluable. No se la regalemos a los que fundieron el país en nombre de la libertad y el cambio. Lo que estamos haciendo es unir y fortalecer el tejido productivo y social, pero no con un discurso vacío diciendo... No es con un discurso vacío, dice el presidente de la República, mostrando el gasoducto Néstor Kirchner, algo que costó mucho para este gobierno porque Cristina Kirchner estaba en contra y le ha peleado bastante. Ahora, ¿por un gasoducto va a cambiar la Argentina? Es un primer paso. Después de años de que haya habido un negocio en el gobierno K, sobre todo con la importación del gas, estaban miles de millones de dólares traer el gas cuando se podría haber hecho esto hace mucho tiempo. Durante el gobierno de la vicepresidenta no se hizo, pero el presidente está en campaña y muestra el futuro, no el presente. No el presente. Mientras tanto, en el presente, volviéndose acá, porque él dice a 10 años, bueno, estamos viviendo el hoy, ¿no? Mientras tanto, lo que está pasando con el único sector de la economía que genera dólares en serio, el campo, es esto. Una sequía trágica a cielo abierto. Esto va a generar, calculan en el campo, 20.000 millones de dólares menos. Mirá eso. No es el lejano oeste, esas vacas no fueron asesinadas, murieron así, de hambre y de sed. Esto está afectando a cada vez más productores agropecuarios. Santa Fe, a un productor se le murieron 3.000 vacas porque no tenía para darles ni agua ni la comida. Que, bueno, hay una ayuda, una promesa de ayuda también del Ministerio de Economía. Mirá las imágenes. La Argentina, en su momento, por políticas de Guillermo Moreno, perdió 10 millones de cabezas de ganado que no había recuperado. No las recuperó.
esto probablemente genere una nueva pérdida en un país donde por primera vez se consume más pollo y cerdo que carne de vaca por el precio. En estos momentos el precio no subió, por eso no subió la inflación, pero esto que estás viendo, dicen los expertos, seguramente genere una suba de la carne, sobre todo del año que viene. Cuando las vacas empiezan a tener sed, me contaban personas que trabajan en el sector ganadero, por ejemplo, abortan. Y claro, la vaca tiene que crecer su ternero. Y mirá, esto está pasando en Santa Fe, en la mayor sequía en 60 años. Y sigue sin llover. En todo el país estuvo lloviendo, pero en el norte de Santa Fe no.